buenas tardes y bienvenidos un lunes más a este Salón de Actos de la Diputación de Albacete. Antes de comenzar me piden que les diga que si alguien ha venido a la entrega de premios de Aspiga es en el otro salón por si se han confundido. Continuamos esta tarde con el ciclo de conferencias que desde ALUEX estamos dedicando durante todo este mes de marzo a la mujer. Un espacio que nos está permitiendo reflexionar sobre el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad y también sobre los retos que aún quedan por afrontar para alcanzar una igualdad real. Antes de continuar, queremos lanzar nuestro agradecimiento a los patrocinadores, especialmente a la Fundación Global Caja, la Diputación de Albacete y la Tribuna de Albacete, porque sin ellos nuestra labor por difundir cultura y conocimiento sería mucho más complicada. Hoy tenemos el placer de contar con Graziella Florentina Moraru, profesora titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Licenciada en Derecho y doctora en Derecho por la UCLM, con mención internacional, su trayectoria académica investigadora se ha centrado en el ámbito del derecho del trabajo y las relaciones laborales, con especial atención al principio de igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. A lo largo de su carrera ha realizado diversas estancias internacionales de investigación que le han permitido profundizar en el estudio comparado del derecho de trabajo. Desde su incorporación a la Universidad de Castilla-La Mancha en 2016, ha desarrollado una intensa actividad docente y también investigadora, participando en diferentes proyectos nacionales y regionales y publicando numerosas obras y artículos científicos sobre igualdad, derechos laborales y condiciones de trabajo. Su trabajo ha sido reconocido, entre otros, con el Premio 8 de marzo Igualdad de las Mujeres de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por una investigación centrada en la proyección del principio de igualdad en la clasificación y promoción profesionales. La conferencia que hoy nos trae viene bajo el nombre La invisibilidad de los cuidados y la carrera profesional de las mujeres. En ella abordará una cuestión clave para comprender muchas de las desigualdades que todavía persisten en el ámbito laboral, el peso que siguen teniendo los cuidados y las responsabilidades familiares en la trayectoria profesional de las mujeres. A través de un análisis jurídico y social se examinará cómo la organización del trabajo, los modelos familiares y la distribución de las responsabilidades domésticas influyen en las oportunidades laborales, en la promoción profesional y en la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Se trata sin duda de una reflexión que nos invita a meditar el papel de los cuidados en nuestra sociedad y a avanzar hacia modelos más equilibrados y corresponsables que permitan una verdadera igualdad de oportunidades. Escuchemos a Graziella Florentina Moraru. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada, como no puede ser de otra manera, quiero daros las gracias por permitirme tener voz en un foro como este, compartir mis reflexiones con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues hablemos sobre cuidados a lo largo de esta tarde. Como podéis comprobar, he venido acompañada de la imagen de las cariátides porque creo que la mitología griega nos permite observar cómo el peso de las obligaciones y de las responsabilidades en ocasiones se sustentan sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Los cuidados siempre tienen rostro femenino. Y ese peso es tal que en ocasiones incluso neutralizan el proyecto vital de las mujeres. Pero además he querido traer esta otra imagen del colectivo feminista que nace en Reino Unido en 1970, llamado Sea Red Workshop Woman, donde se deja claro que el cuidado de las mujeres es el que permite la producción de los hombres y entre los dos se sostiene esta estructura capitalista.
A veces invisibilizamos el cuidado, pero como podemos ver, toda esta estructura que hemos ido creando se sostiene sobre la importante labor de los cuidados. No quiero profundizar en las ideas que quiero compartir con todos vosotros hoy sin antes leeros una cita de Luis García Montero, porque me gusta mucho la literatura y casi siempre me llevo una cita literal que creo que retrata a la perfección el abordaje, el enfoque del abordaje que tenemos que conceder a este tema. Dice Luis García Montero en Prometeo, esta obra de teatro que ha preparado para el Festival Internacional de Mérida hace unos años, que un contrato social es una apuesta por los cuidados y no hay mejor manera de reconocer los cuidados que en la experiencia del amor. El deseo es aquí inseparable de la necesidad de cuidar y de ser cuidado. Buena perspectiva para abordar un sentido de pertenencia que articule lo privado y lo público. El amor no es eterno, pero mientras dura se vive con la verdad honesta de la eternidad. Y cuando hace falta cambios o rupturas, el buen amor ayuda a comprender las cosas. Y creo que va siendo hora de que desde el amor y desde el cuidado saquemos desde la invisibilidad algo tan importante como el trabajo del cuidado. A lo largo de esta tarde quiero centrarme en primer lugar en la desatención que la disciplina en la que me estoy desenvolviendo, que es Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ha conferido al trabajo de cuidados, fundamentalmente porque es una desatención muy arraigada históricamente, hay un cambio de paradigma muy importante, pero creo que es importante señalar cómo el trabajo de cuidados ha sido considerado por el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social tan solo como una mera actividad. Pero por otro lado creo que es importante subrayar una cuestión de fondo fundamental, y es que el trabajo de cuidados constituye un yacimiento de empleo fundamental. Creo que cuando hablamos de creación de empleo tenemos que hablar necesariamente de los cuidados. Básicamente porque ahora mismo el empleo de cuidado, tanto profesionalizado como no profesionalizado, representa un poco más del 20% del empleo en España. Una cifra nada desdeñable en el contexto en el que nos encontramos. Y por otro lado quiero hablar sobre los derechos laborales de las trabajadoras del cuidado. Hay 3 colectivos muy importantes que se caracterizan por la precariedad y la invisibilidad. Son 2 notas características presentes en el estatus jurídico profesional de cada uno de estos colectivos. Me refiero a las cuidadoras no profesionales, a las que se refiere la ley de dependencia, a las trabajadoras del empleo doméstico y, por último, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. Muy poco hablamos sobre ellas, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre estas mujeres, sobre sus derechos laborales? Creo que es importante sacar y poner en el centro del debate público algunos colectivos tan importantes para sostener los cuidados, pero de los que tan poco hablamos. Pero antes de todo esto es importante observar el espíritu con el que se legisla en nuestro país. Es importante hablar de la sucesión de crisis y reformas a las que asistimos en esta última década, porque venimos de una crisis económica que arranca en el año 2008, hemos atravesado una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes, pero actualmente nos encontramos en un contexto que igualmente se caracteriza por esa coyuntura de crisis, ¿no? Y es importante observar cómo se han abordado los cuidados a lo largo de estas crisis y de estas reformas, ¿no? Es importante ver cuáles han sido los efectos de la crisis económica de 2008 en materia de cuidados, pero también observar la importancia vital que han tenido los cuidados durante la crisis sanitaria del COVID y observar cuál es el espíritu con el que se legisla en el momento actual en materia de cuidados. Disculpad, muy brevemente. En el año 2008 se inicia una crisis económica acompañada en el año 2011 de una crisis de la deuda soberana en la Unión Europea. Claro, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el tema que nos ocupa? Muy fácil.
Desde la Unión Europea, a partir del año 2011, se impone la adopción de políticas de austeridad. Y esto implica para España la reforma del artículo 135 de la Constitución, que impone a las comunidades autónomas la imposibilidad de incurrir en déficit público, es decir, la imposibilidad de tener un mayor gasto público del previsto por el Estado. Esto implica un importante recorte en gasto público que, por supuesto, va a repercutir en cuidados. Veremos enseguida que la ley de dependencia establece la figura de la cuidadora no profesional, me voy a referir en femenino a estas figuras porque enseguida veremos los datos estadísticos y veremos que hay una fuerte presencia de la mujer. Lo que se ocurre en este año es que el convenio especial, en virtud del cual el Estado paga las cotizaciones a la seguridad social de las mujeres que tienen un convenio suscrito como cuidadoras no profesionales, convierten ese convenio en voluntario para la mujer cuidadora. Hablamos de mujeres que en muchas ocasiones ni siquiera tienen un trabajo, ¿de acuerdo?, que han sido apartadas del mercado de trabajo con el fin de atender las necesidades de cuidado, ¿vale? Bien, esta primera circunstancia conduce a la adopción de una reforma laboral que todos conocemos, ¿no? En el 2012 lo que se produce es un cambio legislativo en materia laboral que conduce al abaratamiento del despido, a fórmulas contractuales temporales de carácter casi exclusivo, y aquí también incido en que la mayoría de estos contratos temporales afectan principalmente a las mujeres, la devaluación salarial, el debilitamiento de los sindicatos, etc. Pero hay dos cuestiones clave, que es, como decía, la neutralización del apoyo a las cuidadoras no profesionales, que, como digo, pasamos de que el Estado asume el pago de ese convenio especial, paga las cotizaciones a estas cuidadoras no profesionales, a convertir ese convenio en un convenio de carácter voluntario para la cuidadora no profesional, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en el año 2011 se aprueba el decreto que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que enseguida veremos también que ha sido modificado en parte y que se han corregido muchos de los efectos de esta regulación, pero que eran bastante regresivos para las mujeres que trabajan en empleo doméstico. Bien, en el año 2019, sin embargo, nos situamos en un contexto totalmente distinto. Empezamos a subir el salario mínimo interprofesional, y esto también nos interesa porque las mujeres siguen ocupando las peores condiciones salariales en el mercado de trabajo, se deroga el despido por enfermedad, etc. Pero lo más importante es que se adopta el Real Decreto 6 de 2019, que lo que hace es recuperar el convenio de las cuidadoras no profesionales, es decir, que el Estado vuelve a asumir el pago de las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras no profesionales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que hay un cambio de signo político y se vuelve a conferir una trascendencia importante a los cuidados. Bien, durante la crisis sanitaria, hablábamos de una crisis que a medida que va pasando los años, pues constatamos que tenía un carácter poliédrico, ¿no? Para nosotros principalmente es una crisis sanitaria donde se ha puesto de relieve la importancia del derecho a la salud y el derecho a la asistencia sanitaria y los cuidados. Y ahí hemos visto que toda esa reducción de gasto público, esa reducción en sanidad a la que hemos asistido en los años precedentes, pues puso de relieve un sistema sanitario y un sistema de cuidados bastante debilitado, ¿no? Y durante esta nueva coyuntura, lo que se hace es conformar un escudo social para dar respuesta a esta crisis sin precedentes, ¿no? Y se adopta una batería de medidas, y es muy importante señalar sobre todo el subsidio extraordinario para personas empleadas de hogar, que nosotros hemos saludado muy positivamente en sede académica, fundamentalmente porque las empleadas de hogar, sin lugar a dudas, constituyen uno de los eslabones más débiles del mercado de trabajo. Nos ha parecido estupendamente que no se olvidaran de estas mujeres, pero lo que en un momento ha sido alegría, con posterioridad
hemos visto los datos estadísticos y hemos podido comprobar que este subsidio llegó a muy pocas mujeres, principalmente, porque muchas de ellas ni siquiera cuentan con un contrato de trabajo y permanecen a la informalidad, a la economía sumergida, es decir, no tenían derecho a solicitar este subsidio. Y por otro lado, el Gobierno adoptó el Plan Me Cuida, que permitía a los trabajadores adaptar o reducir la jornada de trabajo con el fin de atender situaciones de cuidado, ¿de acuerdo? Situaciones de cuidado motivadas por el contagio. Y creo que es muy importante, ¿no?, que tengamos un legislador que adopte medidas desde esta óptica, desde la óptica del respeto a los cuidados. Bien, por supuesto, tengo que hacer una breve mención al espíritu con el que se ha adoptado la reforma laboral de 2021, ¿no? Básicamente porque esta reforma laboral, que es el resultado de un acuerdo adoptado entre los actores sociales, pues ha sido negociado con mucho esfuerzo, se ha sacado adelante con mucho esfuerzo, pero era el requisito que teníamos que cumplir para la llegada sin escollos de los fondos Next Generation. Es muy importante observar cómo esta reforma responde a las exigencias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea y sobre todo al componente 23 titulado Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, ¿no?, donde se señala que el mercado laboral arrastra desde hace muchos años desequilibrios que han profundizado, entre otras, en las brechas de género. Por lo tanto, creo que es muy importante, ¿no?, que legislemos con ese enfoque de género. Si observamos la normativa que se adopta después de la pandemia, igualmente quiero subrayar este enfoque de género, esta perspectiva de género con la que se legisla, ¿no? Básicamente porque tenemos el Real Decreto que regula los planes de igualdad, la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, la Ley 15 de 2022 integral para la igualdad de trato y no discriminación, pero luego tenemos estos dos reales decretos muy importantes que son el Real Decreto 16 de 2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar y el Real Decreto 893 de 2024 que regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. Dos instrumentos normativos de vital importancia para nosotros, sobre todo porque el primero de ellos corrige aspectos como esa discrecionalidad con la que se podía despedir a una empleada de hogar, las bajas indemnizaciones por despido con las que cuentan estas trabajadoras, la desprotección en materia de seguridad social. Recordad que antes de 2022 no tenían derecho al paro, ¿de acuerdo? Y esto estoy convencida de que todos lo habréis escuchado en algún momento, aspectos que se han corregido gracias a la ratificación del convenio 189 de la OIT. Creo que es muy importante corregir todas aquellas condiciones materiales de existencia que permitan una ciudadanía social en todos los sentidos. Bien, os decía antes que hay una imperante necesidad de cambiar de rumbo en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social, porque históricamente, como os decía, hay una cierta desatención al trabajo de cuidados, que se ha considerado hasta fechas recientes como una mera actividad. ¿Por qué como una mera actividad? Porque no concurren las notas características de una relación de trabajo por cuenta ajena, no concurre la nota de retribución, porque no hay salario, porque en muchas ocasiones tenemos ahí el componente del parentesco, del vínculo familiar, de la amistad que nos impide poder hablar de una relación de trabajo como tal. Y por eso en muchas ocasiones reconducimos todo esto al artículo 68 del Código Civil, donde se hace pesar sobre los cónyuges el deber de atender a los ascendientes y descendientes, ¿no? Y casi siempre hemos redirigido esta cuestión al ámbito del derecho privado, ¿no?, como un mandato de solidaridad intergeneracional. Bien, veremos que una de las cuestiones que yo defiendo es la amplitud de las fronteras del derecho del trabajo. Tenemos necesariamente que incluir
dentro de sus confines el trabajo de cuidados y tratar de adaptar estas características que, decimos, no permite ahora mismo catalogarlo como tal, ¿no? Pero tenemos que dignificar el trabajo de cuidados. Como os decía antes, el sujeto cuidador, que normalmente es una mujer, asume un sinfín de obligaciones y responsabilidades que, como señalaba, en ocasiones neutraliza su proyecto vital. La mayoría de las mujeres condicionan su disponibilidad respecto al trabajo en atención a las responsabilidades familiares de cuidado que tienen que atender. Por lo tanto, más allá de considerar, como históricamente se ha venido considerando el trabajo de cuidado como una mera actividad, estamos hablando de una actividad que repercute en el bienestar del sujeto cuidado y es una actividad esencial dentro del Estado. Por lo tanto, tenemos que, en el marco de las políticas públicas, tenemos que abordar urgentemente la regulación de los cuidados. Además, fijaros, hablamos de trabajo de cuidados, de la economía social de los cuidados. Estamos creando constructos nuevos para una realidad tan vieja que siempre ha persistido dentro de la sociedad. Fijaros, hay muchas... Dentro del derecho del trabajo y de la seguridad social, la figura del trabajo de los cuidados aparece de manera tangencial. Cuando hablamos de reducciones de jornada para cuidados, de excedencias por cuidado de hijos y de familiares, de suspensión del contrato de trabajo, todas estas figuras que son instituciones en materia de conciliación, responden a la necesidad de satisfacer cuidados. Pero son instituciones que en la mayoría de las ocasiones lo que hacen es apartar a la mujer trabajadora del mercado de trabajo. También hay otras figuras que subsisten dentro de las relaciones de trabajo por la necesidad de atender cuidados familiares, y me refiero al contrato de trabajo a tiempo parcial voluntario. Voluntario entrecomillado, porque casi nunca es voluntario, siempre es motivado por la necesidad de atender cuidados familiares. Esta invisibilidad deriva fundamentalmente de que la regulación del trabajo por cuenta ajena con la que contamos en nuestra disciplina, en la disciplina del derecho del trabajo y de la seguridad social, se ha abordado desde unos estándares profundamente masculinizados y creo que nos hemos olvidado del valor y el reconocimiento social y económico que tienen el trabajo de cuidados, ¿no? Además, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, que digamos que son los argumentos que han servido para conformar la actual regulación que tenemos en materia de empleo en el hogar, de trabajo en el hogar, son dos criterios que han servido de fuertes parapetos para impedir la penetración en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Daros cuenta que la inviolabilidad del domicilio, que el derecho a la intimidad de la persona que contrata a una empleada del hogar han sido las excusas, los pretextos que han impedido, por ejemplo, hasta la fecha, hasta 2024, realizar una evaluación de prevención de riesgos dentro del ámbito doméstico para estas mujeres. Creo que es importante que hagamos una ponderación, ¿no? Y no puede ser que estos criterios, estos argumentos, sirvan de barrera que impida el ejercicio de derechos laborales. Sin embargo, en fechas relativamente recientes, asistimos a un cambio de paradigma, ¿no? Fundamentalmente porque esta labor que realizan principalmente las mujeres empieza a recibir un tratamiento por la disciplina en la que yo me desenvuelvo. Pero sobre todo quiero hacer referencia a la protección social que se empieza a conferir a las mujeres cuidadoras, porque en el marco de la seguridad social se empieza a romper esa sinalagmaticidad, esa correlación que se da entre tiempo cotizado y tiempo de trabajo efectivo prestado.
¿de acuerdo? Y ahí tenemos pues cómo el ordenamiento jurídico eleva las cotizaciones al 100% en materia de reducciones de jornada, en materia de excedencias o en el caso del complemento de maternidad que permite a las mujeres que han cuidado hijos tener una pensión de jubilación digna, ¿no? Y por lo tanto creo que es importante observar cómo hay un giro importante en nuestra disciplina. Por lo tanto, la definición de lo que significa trabajo tiene que permitir la integración del trabajo de cuidados. Esta redefinición del derecho del trabajo y del trabajo en general tiene que permitir una apertura de sus fronteras con el fin de conseguir regular y reconocer jurídicamente, sacar de la invisibilidad el trabajo de cuidados. A lo que hemos asistido hasta ahora es a cómo nuestro ordenamiento jurídico ha convertido el trabajo de cuidados en un trabajo infravalorado, un trabajo minusvalorado, un trabajo de segunda categoría, de segundo orden, una actividad laboral de menor valor. Y es importante observar cómo la OIT empieza a incidir en esta materia y empieza a dictaminar cuestiones tan interesantes como que el trabajo de cuidados y los trabajadores del cuidado son un elemento clave para el futuro, para un futuro con trabajo decente directamente relacionado con la consecución de la igualdad de género. Cualquier sociedad democrática que aspire a ser una sociedad igualitaria necesariamente tiene que abordar el trabajo de los cuidados principalmente porque esto tiene una repercusión trascendental en materia de género. Por lo tanto, es importante observar cómo este cambio viene motivado por dos cuestiones de fondo, que es, en primer lugar, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Este cambio, esta tendencia cambiada a la que venimos asistiendo por el derecho del trabajo y de la seguridad social, sobre todo en lo que se refiere a las cotizaciones de las mujeres cuidadoras que señalaba antes, se debe a la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, pero también al fracaso de las instituciones de conciliación. Los derechos de conciliación han fracasado principalmente porque, lejos de conseguir superar esa división entre hombres y mujeres en materia de cuidados, lo que se ha conseguido es una profundización en materia de género. En nuestro país, los derechos de conciliación tienen una profunda impronta familiar y tenemos que corregir este aspecto principalmente porque son las mujeres las que tienen que conciliar. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué este giro en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social? Principalmente porque la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres ha supuesto una menor disponibilidad de estas para los cuidados, para atender los cuidados. Hay una menor disponibilidad de la mujer para atender los cuidados, porque se incorpora al mercado de trabajo, pero a pesar de la baja natalidad que seguimos teniendo, en esta diapositiva podéis ver cómo está bajando la tasa de natalidad, pero el envejecimiento de la población sigue siendo un problema muy importante, un problema que demanda la atención a la dependencia y sobre todo a las enfermedades crónicas. Por lo tanto, no podemos seguir ignorando esta cuestión tan importante. Por otro lado, hay algunos hitos normativos muy importantes que han contribuido a este cambio de signo en materia de relaciones de trabajo. En primer lugar, la adopción de la ley de dependencia. La ley de dependencia, que se adopta previamente a la crisis económica de 2008, esto es importante básicamente porque hemos adoptado una ley, pero luego hemos implantado políticas de austeridad y hemos reducido gasto público, ¿vale? Por lo tanto,
ha sucedido con ella lo que suele suceder con carácter general cuando no dotamos, cuando no hay una inversión pública para sostener las políticas públicas. Esta ley, la ley de dependencia, más allá de sus sombras, tiene muchas luces, básicamente porque aborda la regulación de la cuidadora no profesional. Se refiere a la realidad de todas aquellas mujeres que tenemos en nuestros hogares atendiendo los cuidados, pero al no tener una formación acreditada, pues no pueden integrarse en ninguna categoría profesional como tal. Bien, y además es una ley que eleva la categoría de la necesidad del cuidado a la condición de derecho de ciudadanía universal. Y yo creo que es justo el tratamiento que le tenemos que dar. Pero no es el único hito normativo al que me quiero referir. El Pilar Europeo de Derechos Sociales también se refiere a la protección y a la inclusión social y insiste en el cuidado de larga duración, porque creo que es uno de los problemas, una de las patologías de nuestro ordenamiento es precisamente la inexistencia de un modelo consolidado de cuidados de larga duración. Y por otro lado se refiere el cuidado del Pilar Europeo de Derechos Sociales a derechos a servicios de cuidados asequibles y de buena calidad. Y por otro lado, por supuesto, una directiva que ahora está muy en el centro del debate público por su fragmentada transposición, es la Directiva 2019-1158, que se refiere a los cuidadores y establece un permiso para los cuidadores. Y yo creo que es un paso adelante que revela cuál es la postura de la Unión Europea respecto a esta cuestión. Y por otro lado, el informe de la OIT del año 2018 sobre trabajo del cuidado y los trabajadores del cuidado para un futuro del trabajo decente, que adopta las 5 R, se ve, no sé si se ve muy bien, pero intentaré leerlas claramente para que las comprendamos, pero son fundamentales para el programa de trabajo decente de la OIT. En primer lugar, el reconocimiento del valor del trabajo de cuidados no remunerado. Ya decíamos, el hecho de que se carece de esa nota de la retribución, pues a veces causa muchos estragos para el reconocimiento de la labor de cuidados de estas mujeres. La reducción de ciertas formas penosas del trabajo de cuidados, pensad sobre todo en aquellas empleadas de hogar que trabajan en régimen de internas, donde los ritmos de trabajo son muy intensos y donde hay un importante aislamiento con muchos riesgos psicosociales que padecen, que se proyectan sobre estas mujeres. La redistribución de las responsabilidades de cuidado entre mujeres y hombres y entre los hogares y el Estado, de acuerdo a la corresponsabilidad, no solo tiene que ser entre mujeres y hombres, sino también entre hogares y Estado. De acuerdo, en la asunción de los cuidados tenemos que participar hombres y mujeres, pero también los hogares y el propio Estado. Recompensa adecuada del trabajo de cuidados y políticas públicas adecuadas, representación, diálogo social, negociación colectiva de trabajadoras y trabajadores del cuidado. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que los sindicatos no logran llegar a las trabajadoras del cuidado, ¿no? Que en muchas ocasiones, como decía, trabajan en la informalidad, no cuentan ni siquiera con un contrato de trabajo, lo cual en muchas ocasiones conduce a que su trabajo sea aún más invisibilizado. Os decía antes que el trabajo de cuidados es un importante yacimiento de empleo. Creo que contribuye de manera decisiva a la creación de empleo. Y quiero que volvamos a una cuestión muy importante, al tratamiento que la OIT confiere a estas mujeres. Cuando se refiere a su estatus profesional, a su estatus jurídico, la OIT señala que hay muchas diferencias entre las trabajadoras del cuidado y muchas jerarquías. Básicamente porque hay muchas diferencias de retribución, de condiciones de trabajo y de estatus jurídico. Pero lo que está claro es que hay dos notas características, que son la invisibilidad y la precariedad, que persisten en el seno del trabajo de los cuidados.
Hay dos premisas que hay que dejar sentadas. En primer lugar, aquel trabajo que permanece en la opacidad, el trabajo que no está remunerado, y es una cuestión que desde la Unión Europea ya se está reivindicando su reconocimiento y su visibilización. Y aquí quiero hacer énfasis en la recomendación 98 del Consejo de Europa relativa a la dependencia, pero también la insistencia de los países del norte de Europa por la apuesta por un modelo de cuidados de larga duración. Es esta apuesta la que permitiría una carrera profesional de las mujeres más consolidada, unas trayectorias profesionales más continuas, menos fragmentadas y con carreras de cotización pues, más duraderas. Y por otro lado tenemos el trabajo del cuidado remunerado, ¿no? Aquí ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con muchas tasas de temporalidad, muchos contratos temporales que se suscriben para atender cuidados, altas tasas de parcialidad, muchos contratos por horas, que nuevamente va a repercutir pues, en posteriores prestaciones, en carreras de cotización, como decíamos, muy fracturadas, pero también unas condiciones de trabajo muy devaluadas, muy precarias, unas retribuciones igualmente muy bajas y con muchos riesgos de carácter laboral, de carácter psicosocial, etc. Creo que es muy importante hablar de 4 categorías de trabajadoras del cuidado. Y si nos centramos en ellas, os diría que cada cual es más precaria que la anterior. Las cuidadoras no profesionales, reconocidas en la ley de dependencia, las trabajadoras del servicio del hogar, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, pero también hay que hablar del empleo profesionalizado que nos encontramos en las escuelas infantiles con las auxiliares de educación infantil, los centros de días o residencias donde los gerocultores adquieren una relevante importancia, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales. Vemos que los cuidados requieren de muchas personas trabajadoras. Como os decía antes, todo esto implica más del 20% del empleo total a nivel del país. Por lo tanto, la apuesta por la creación del cuidado, explotando este yacimiento de empleo que son los cuidados, es fundamental. El gobierno y las políticas públicas tienen que apostar por la creación de empleo a través de los cuidados. Además, fijaros, estamos hablando en este contexto tan digitalizado, donde estamos constantemente señalando que la inteligencia artificial va a promover la destrucción masiva de puestos de trabajo. Los cuidados son una apuesta segura, primero porque no son deslocalizables. La digitalización permite el trabajo en remoto, ahora estamos hablando del trabajo en el metaverso, de todo tipo de cosas por las cuales no tenemos que temer cuando hablamos de creación de empleo a través de la regulación y el reconocimiento jurídico del cuidado. Sí, es verdad, las nuevas tecnologías permiten el apoyo a los cuidadores, como el servicio de teleasistencia, que es importante, las grúas, que juegan un papel protagonista en la gestión del trabajo de cuidados, pero fijaros cómo esta desatención de los cuidados desde la perspectiva jurídica nos repercute de manera jurídica. El mercado de trabajo tiene que abordar la creación de empleo a través de los cuidados. Quiero a continuación, en los 20 minutitos que me quedan, hacer un breve recorrido por la deficiente protección de estas trabajadoras, de este colectivo de trabajadoras. Creo que es importante que veamos algunas características porque se proyectan con contundencia sobre sus carreras, las carreras profesionales de estas mujeres. En algún caso inexistente esa carrera profesional. Respecto a las cuidadoras no profesionales, como os decía, es la ley de dependencia la que arbitra la posibilidad de reconocer una prestación económica excepcional
y una serie de medidas de apoyo a la persona dependiente. Aquella persona dependiente que solicite esta prestación excepcional de cuidados en el entorno familiar, podrá beneficiarse del cuidado no profesional de alguien de su entorno, porque aquí impera ese vínculo informal, el parentesco, la relación de amistad. La solicitud de esta prestación va a ser la que permita a la cuidadora no profesional que tenga reconocidas las cotizaciones en materia de protección social. Pero fijaros cómo el reconocimiento en materia de seguridad social de este derecho va vinculado a que la persona dependiente solicite esta prestación. Que además, bueno, pues la promoción de todas estas medidas recae en el Consejo Territorial del Servicio de Autonomía y Dependencia a la dependencia, ¿no? Depende de las comunidades autónomas. Este reconocimiento de la protección social de las cuidadoras no profesionales ha constituido todo un hito normativo. De repente, todas aquellas mujeres que ni siquiera han podido incorporarse al mercado de trabajo por atender los cuidados de sus hogares, han podido ver reconocido el derecho a que la seguridad social, a que el Estado pague las cotizaciones para que puedan beneficiarse de prestaciones como muerte o supervivencia, incapacidad permanente, jubilación, etc. Esto es importantísimo porque no solo es reconocer un derecho, sino visibilizar los cuidados y visibilizar el papel protagonista de estas trabajadoras, ¿no? Lo que hace el Real Decreto 615 de 2007, que es el que permite lo que acabo de señalar, es asimilar el trabajo de cuidados, esos cuidados que nadie conoce en la calle, pero que están en nuestras casas, los eleva al rango de actividad profesional, aun cuando no concurran todas esas notas características de la relación de trabajo por cuenta ajena, ¿no? Y se hace todo esto con el fin de que se pueda formalizar un convenio especial con la Seguridad Social en virtud del cual el Estado va a asumir el pago de esas cotizaciones para las cuidadoras no profesionales. Creo que es importante esta iniciativa normativa porque lo que ha hecho ha sido acabar con la desprotección social y económica de estas mujeres, ¿no? Fijaros cómo en esta diapositiva os retrato literalmente las palabras de la OIT, que señala que el trabajo de cuidado no remunerado es uno de los principales obstáculos para que las mujeres avancen hacia empleos de mejor calidad. Fijaros, si vamos a la encuesta de población activa, muchas de las mujeres en situación de inactividad dicen que no buscan siquiera un trabajo porque tienen que atender responsabilidades familiares de cuidado. Al igual que cuando observamos los motivos por los cuales las mujeres suscriben contratos de trabajo parcial voluntario, uno de los motivos que estriban su decisión es que pueda compaginar los cuidados con la presencia en el mercado de trabajo, estar presentes de alguna manera, ¿no? A través de la parcialidad. Esto es una revalorización por parte del Estado, es un paso adelante por parte del Estado el reconocer el trabajo de cuidados, sacarlo de la intimidad del hogar y dotarle un significado jurídico y político fundamental. Os decía antes que las cuidadoras a través de este convenio tienen derecho a prestaciones de muerte y supervivencia, jubilación e incapacidad permanente, pero no tienen derecho a desempleo, no tienen derecho a la incapacidad temporal. Y no tienen derecho a estas dos prestaciones principalmente por no desarrollar una actividad profesional. Fijaros, dentro del catálogo de servicios del Consejo Territorial del SAT no se prevén acciones de recreo o de respiro, ¿no? Porque creo que estaremos de acuerdo en que estas cuidadoras no profesionales pues se realizan
actividades que implican pues, todo tipo de, que puede conllevar caídas, riesgos musculoesqueléticos y otros riesgos para su condición física. Y sin embargo no hay medidas de sustitución en caso de que estas mujeres en un determinado momento puedan encontrarse en una situación de incapacidad temporal. Por lo tanto, nos queda mucho trabajo por delante. Bien, como os decía, para que la mujer cuidadora pueda beneficiarse de esta medida es importante que la persona dependiente solicite la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, es decir, que es un derecho que tienen las cuidadoras no profesionales, pero es un derecho vinculado al previo reconocimiento de esta prestación. Por otro lado, quiero señalar que hay dos etapas de aplicación. En primer lugar, como os decía, tenemos el Real Decreto que adopta esta medida en el año 2007, pero en el año 2012 se adopta un Real Decreto que convierte este convenio en voluntario. Es decir, que el Estado ya no asume esa obligación de pagar las cotizaciones de estas cuidadoras no profesionales. Claro, si estamos hablando de cuidadoras que ni siquiera han accedido a lo mejor en su vida al mercado de trabajo, hacer recaer sobre ellas el peso del pago de estas cotizaciones es casi irrisorio, ¿no? Como os decía, en el año 2019 se recupera el sentido originario de este convenio y volvemos a esa obligación estatal de abonar el pago de los convenios. Os traigo en esta diapositiva una evolución, ¿no? Fijaros cómo antes de la reforma de 2012 teníamos un total de convenios de 176.529, de los cuales 163.534 eran suscritos por mujeres. Tan solo 12.995 convenios habían sido suscritos por hombres. Yo creo que son datos evidentes. En marzo de 2019, antes de que se recupere ese carácter obligatorio del convenio especial, teníamos tan solo 7.000 convenios. ¿Vale? Fijaros lo importante que es el espíritu con el que se legisla. Antes de esta medida regresiva teníamos 176.529 convenios suscritos y antes de la reforma de 2019 tan solo contábamos con 7.000 convenios suscritos. Claro que es que si nosotros hacemos recaer el pago de este convenio en las mujeres cuidadoras, evidentemente muchas de ellas no han podido mantener el mismo. En octubre de 2019 ya se empieza a corregir esta realidad, ya volvíamos a contar con 50.000 convenios, pero se vuelve a poner énfasis en la feminización de estos cuidados, básicamente porque han sido 44.761 mujeres las que habían suscrito estos convenios frente a los 5.331 hombres. Actualmente contamos con 96.861, de los cuales igualmente 84.649 son mujeres frente a 12.212 hombres. ¿Vale? Yo creo que la feminización de los cuidados, sobre todo en este colectivo de mujeres, queda más que patente. Bien, como señalaba, creo que es importante desligar esa relación que hay entre el reconocimiento de la prestación a la persona dependiente y la suscripción del convenio. Creo que tiene que ser dos cuestiones separadas, básicamente porque al final lo que estamos exigiendo a la persona dependiente es decantarse por la prestación de más bajo coste para que la persona que la está cuidando pueda tener este convenio, ¿vale? Porque no puedo optar por un centro de día, porque si yo opto por un centro de día, la persona que yo tengo en casa, mi hijo, mi hija, que me está cuidando, no va a poder tener las cotizaciones a la seguridad social pagadas, ¿vale? Además es una prestación, el primer nivel son 153 euros, es decir que a veces tenemos que renunciar a otras medidas de apoyo a las personas dependientes que les favorecería mucho más para que
en favor de la cuidadora no profesional para que pueda beneficiarse de este cuidado y que pueda tener las cotizaciones a la seguridad social. Por lo tanto, entre las medidas que hay que proponer, por supuesto, son el reconocimiento de su condición del Convenio Especial de la Seguridad Social, laboralizar la función del cuidado, creo que es fundamental, dotar a la cuidadora no profesional de un estatuto de derechos y obligaciones, apoyar más políticas de apoyo al cuidador y, sobre todo, abogar por un sistema mixto que combine cuidados de larga duración con cuidado familiar, con el cuidado familiar con el profesionalizado. Paso a la siguiente, básicamente porque veo que me queda muy poco tiempo de mi intervención. Paso al siguiente colectivo de mujeres, que igualmente voy a referirme en femenino porque os voy a dar la cifra exacta. En noviembre de 2025 contábamos con 378.000 empleadas del hogar y el 87% son mujeres. Solo el 13% son hombres cuando hablamos de trabajadores y trabajadoras del hogar. Por lo tanto, creo que queda más que justificado que hablemos en femenino. Respecto a esta categoría de mujeres y a sus carreras profesionales, quiero insistir en varias cuestiones. En primer lugar, el trabajo a tiempo parcial, ¿no? Lo cual conduce el trabajo a tiempo y, sobre todo, las trayectorias profesionales tan discontinuas que tienen. Por otro lado, otra patología importante, el trabajo a tiempo completo pero en régimen de internas, que igualmente plantea muchos problemas cercanos a la explotación y al abuso. Y por último, el último tercio de mujeres que ni siquiera, cuando hablamos del empleo del hogar, ni siquiera cuentan con un contrato de trabajo. Trabajan en la informalidad y permanecen en la economía sumergida. Por eso antes os decía que constituyen uno de los eslabones más débiles del mercado de trabajo. ¿Qué justifica las particularidades de esta relación de trabajo? El hecho de que la prestación de servicios se realiza en el interior de un hogar y también la condición de la persona que contrata a estas trabajadoras, que no son empresarios, ¿no? Sino que son personas físicas que en un determinado momento requieren de apoyo en su hogar. También es un problema el hecho de que en el contrato de trabajo de estas mujeres nunca se especifican las funciones que van a asumir. Son labores de limpieza, cocina, o también son cuidados de menores, mayores, etc. Básicamente porque cuando hablamos de cuidados ya vemos que es importante ver si hablamos de cuidado profesional o cuidado no profesional. Es importante ver si hablamos de una formación acreditada en esta materia o no. Es importante señalar que en nuestro ordenamiento jurídico la relación de trabajo de estas personas es una relación laboral de carácter especial, especialidad que se traduce en precariedad en sus condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que hay toda una evolución normativa y que en estos 2 últimos años igualmente hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado como consecuencia de la ratificación por nuestro país del convenio 189 de la OIT. ¿Vale? Básicamente porque nos encontrábamos con anterioridad a que el despido, el desistimiento por parte de la empleadora o el empleador era prácticamente libre. Las indemnizaciones que se pagaban por el despido eran significativamente inferiores a las de una relación de trabajo ordinaria, ¿no? En el caso del desistimiento hablamos de 12 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 6 mensualidades. Pero es que en el caso de un despido improcedente, si en la relación de trabajo ordinaria tenemos una indemnización equivalente a 33 días de indemnización, en el caso de estas mujeres hablábamos de 20 días de indemnización. Luego tampoco teníamos importantes problemas en materia de prevención de riesgos laborales. Vemos que también es otro aspecto que ha sido corregido, ¿no? Pero creo que nos queda mucho trabajo por delante. También os señalaba antes,
no podían acceder al paro, el desempleo, una prestación tan importantísima, es decir, que hablamos de una relación de trabajo especialidad que vemos que se traduce en términos de precariedad, que conduce a carreras profesionales de las mujeres muy discontinuas, pero es que una vez que finalizan, ni siquiera estas mujeres tenían derecho a la prestación por desempleo, ¿vale? Se observa, creo que es patente, queda patente la discriminación existente entre trabajadores ordinarios y estas trabajadoras. Y por otro lado es muy importante la negociación colectiva. Es muy importante que los sindicatos traten de realizar una labor de aproximación a estas trabajadoras. Es muy difícil crear lazos de solidaridad entre ellas, principalmente porque el trabajar en un interior del hogar donde no hay plantilla que sostengan esos lazos de solidaridad, pues hace bastante difícil su sindicalización, ¿no? Pero creo que es importante un acercamiento por parte del sindicato y sobre todo que esa acción reivindicativa de los sindicatos se traduzca en una eficaz defensa y protección de estas trabajadoras. Por último, no quiero olvidarme de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de trabajo de cuidados profesionalizados, porque ellas sí que tienen una formación acreditada, ¿no? Pero nos estamos encontrando en que es un sector fuertemente privatizado. Normalmente se prestan servicios en régimen de concierto o fórmulas de colaboración entre administraciones públicas y empresas o entidades del sector. A lo que hemos asistido estos años de recortes de gasto público es a la externalización del servicio de ayuda a domicilio, ¿no? Este empleo depende principalmente de la financiación pública, por lo tanto, la dignificación de las condiciones de trabajo de estas trabajadoras depende de la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. Claro, estos recortes en gastos públicos han conducido a unas condiciones salariales muy precarias. Normalmente solemos relacionar la atención que ellas prestan a personas cuidadas, a las personas que requieren un cuidado, en relación con horas, ¿no? Trabajan por horas, en cada domicilio un determinado número de horas. Y estas políticas establecían X euros por las horas que prestaban servicio, pero con la crisis económica de 2008 lo que hemos hecho ha sido recortar el número de horas en cada domicilio, teniendo en cuenta la diversidad de las tareas que tienen que asumir, porque asumen tareas de cuidado a la persona, pero también tareas de limpieza del hogar, comidas, etc. Entonces, la sobrecarga es importante, ¿no? Además, se han generalizado contratos de trabajo a tiempo parcial, trabajos en fines de semana, festivos, pero sin una dignificación salarial. Bien, os decía antes que esto depende mucho del concierto, de las condiciones, del pliego de condiciones que hay entre administraciones públicas y las empresas, ¿no? Y a veces pues, todo esto se negocia muy a la baja y al final lo que tenemos es un incremento de riesgos físicos, enfermedades profesionales, ¿no? Porque en tiempo récord hay que propiciar los cuidados necesarios a la persona del domicilio correspondiente y al mismo tiempo realizar labores de atención del propio hogar. Sin embargo, en el caso de estas mujeres sí que tenemos que hablar de una acción colectiva porque ellas sí que se han organizado, tienen la plataforma estatal de ayuda a domicilio y han protagonizado conflictos y huelgas importantes por el deterioro de las condiciones de trabajo. Han luchado bastante por el 8º convenio del marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes, pero sí que lo que os quería poner de relieve es que el convenio anterior al 8º establecía un salario que ni siquiera alcanzaba los 1.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto,
creo que la dificultad, la diversidad de funciones que tienen que asumir en un tiempo tan escueto, pues no se traduce en una mayor equidad salarial, ¿no? Básicamente porque quizás hagan mayores funciones que trabajadoras que estén en el servicio de hostelería, comercio, etcétera, y sin embargo no le conferimos el tratamiento del trabajo de igual valor, ¿no? Ese artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, porque aquí ya estamos hablando de una relación de trabajo ordinaria, o sea que estas mujeres deberían de tener reconocidos y cumplidos todos los derechos que el Estatuto de los Trabajadores reconoce, ¿no? Y sin embargo son víctimas de muchas desigualdades que no tienen ninguna justificación objetiva y razonable, ¿no? Que al final lo que perpetra son discriminaciones indirectas por razón de sexo. Por lo tanto, vemos que nuestro ordenamiento jurídico tiene muchas insuficiencias, muchas deficiencias en materia de reconocimiento de derechos laborales de las trabajadoras del cuidado. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Graciela. Pues pasamos al turno de preguntas. Si alguien le quiere preguntar algo, levanta la mano y yo me acerco con el micrófono. ¿No? ¿Sí? Muy bonita la conferencia. No tenía ni idea de esto, aunque es una realidad que todos conocemos y que todos estamos viviendo y que viviremos. Pero aquí está fallando todo el mundo, pero por todos los lados. Yo no entiendo el papel de las centrales sindicales, o sea, de los sindicatos. En la Diputación, una funcionaria de clase A gana lo mismo que el funcionario de clase A. ¿Y por qué no pasa esto con esta señora, con esta mujer? Pero es que es todo, ¿eh? Sí. Y luego ha pillado a la sociedad española, y ahí la culpa la tenemos todos, nos ha pillado de golpe, y de repente, pues este nuevo sistema de trabajo, que ya se ha implantado, se va a implantar y que lo vamos a tener que vivir en primera persona, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que los sindicatos se enfrentan a muchos problemas en cuanto a su propia innovación. Y me refiero a eso porque tiene que adaptar su propia estructura a nuevas realidades. Nuevas realidades como son los trabajos cuidados, como son los trabajos digitalizados, donde hay mucho trabajo remoto y donde el trabajador está en su domicilio prestando servicios. Ya no estamos dentro de una empresa donde hay una plantilla de trabajadores y donde es fácil que existan lazos de solidaridad y donde es fácil que nosotros accedamos a sus reivindicaciones y podamos representarlos, exteriorizarlos, manifestarlos y defenderlos, ¿no? Pero desde luego tienen que encontrar los cauces para llegar a estas mujeres, ¿no? Creo que vamos increciendo, ¿no? Hablamos de trabajo profesionalizado, no profesionalizado, pero lo que está claro es que cada cual tiene peor estatus jurídico que el anterior. Y creo que el sujeto sindical tiene que articular necesariamente medios de acción colectiva. Pero ya no respecto a ellas, porque yo creo que el mercado de trabajo, o sea, cada sector de actividad tiene sus propias particularidades y creo que se tienen que adaptar. O sea, es así. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Graciela, y enhorabuena. Y enhorabuena por la conferencia, la verdad. Muchas gracias. Es que ¿te acuerdas que hablamos el martes por la mañana allí en la facultad, que iba a ser una conferencia muy interesante, con la profesora que vino Alba a recoger García. el premio Alba García? Y yo creo que las expectativas que teníamos y que hablamos ahí el martes se han cumplido. Quería hacerte una pregunta, porque me supongo que tú de esto quizás estés un poquito más enterada. Del trabajo ese sumergido que hay en las empleadas de hogar, ¿cuánta gente, inmigrantes fundamentalmente, de estos que nosotros llamamos sin papeles, es decir, sin... ¿crees que hay en ese trabajo sumergido de empleadas de hogar?
No tengo los datos exactos, ¿vale? Pero cuando hablaba de que las trabajadoras empleadas de hogar principalmente son el eslabón débil del mercado de trabajo, es porque dentro de ellas confluyen varias cuestiones. Ser mujer, pero la otra, la más importante, es la inmigración, el ser inmigrante, ¿no? Básicamente porque, decíamos antes, el sujeto empleador es una persona física que en la mayoría de las ocasiones no se toma la diligencia de acudir a una asesoría jurídica para que se informe de qué es lo que tiene que hacer para que dote a ese vínculo que existe entre él y su trabajadora del formalismo necesario. Pero la mayoría, por supuesto, son inmigrantes dentro de la economía sumergida, desafortunadamente. ¿Y por qué? La burocracia que hay en torno a la regularización de estas mujeres, pues en muchas ocasiones tiene un efecto disuasorio sobre la persona física, el empleador del hogar, ¿no? Básicamente porque tiene que demostrar por qué tiene ese vínculo, esa relación de confianza con esa persona y no con una española. Pensemos que durante la crisis económica había una preferencia por contratar a personas españolas, ¿no? Básicamente porque las tasas de desempleo eran tan altas que tú ibas al SEPE y te decía, lo primero hay que contratar a ciudadanos españoles, en segundo lugar a ciudadanos de la Unión Europea y ya en tercer lugar a ciudadanos terceros de estados que no sean de terceros países, vaya, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los efectos de la globalización, ¿no? Esta magnífica globalización de la que estamos hablando constantemente, que tiene bueno, pues tantas versatilidades y que tanto bueno nos ha traído, entre otras cosas, influye, impulsa flujos migratorios ilegales y pues conducen a esto, a la explotación de la mano de obra de personas muy vulnerables en este caso. Y que la mayoría de las personas inmigrantes, otra característica que confluye es que muchas de ellas trabajan en régimen de internas, ¿vale? O sea, es decir, que tienen jornadas interminables. Por supuesto, no se cumple con el descanso entre jornadas, el descanso de fin de semana, etc. Y esto sobre todo es una cuestión es una cuestión cultural. Cuando os decía, históricamente el derecho del trabajo y de la seguridad social ha entendido que el trabajo de cuidado es una mera actividad humana. No, no es una mera actividad humana. Redunda en nuestro bienestar y redunda en la economía. Entonces, creo que estas mujeres que sostienen el peso de los cuidados tienen que pues, ser dignificadas y sobre todo, bueno, pues hay que sacar de la informalidad. Yo creo que quizás por eso, por esta idea cultural que tenemos tan arraigada, no entendemos quizás que esa persona que tenemos en nuestra casa, que nos atienden, que se encarga de las tareas del hogar y a la que no le hemos hecho contrato, pues claro, nosotros no entendemos que estamos abusando de ella. Quiero decir que no estamos comprendiendo la magnitud de lo que estamos haciendo. Y quiero hacer una última puntualización, que es reconocer, que no lo has tocado, o muy de pasada, o no me he dado cuenta, aquellas mujeres que no están en ninguno de esos estatus, que tienen su empleo a jornada completa, pero que después vuelven a casa y tienen que seguir haciendo ese trabajo de cuidados. Y claro, que también creo que están invisibilizados bastante. Sí, bueno, lo que decía antes sobre las carreras profesionales discontinuas, ¿no? Muchas mujeres renuncian a la carrera profesional, a su trayectoria laboral, porque tienen que atender los cuidados de sus padres, de sus hijos y a veces de los padres del cónyuge. Entonces, eso es una fractura, una ruptura con el mercado de trabajo y nosotros ahí pues tenemos que reconocer el fracaso de las instituciones de conciliación. Todas las medidas de conciliación que hemos adoptado, pues hemos visto que han fracasado básicamente porque lo que han propiciado es la salida
en ocasiones definitiva de la mujer del mercado de trabajo. Y bueno, pues ahora, sobre todo la Directiva 2019-1158, trata de potenciar el ejercicio igualitario de estos derechos, ¿no? De hecho, vemos que el permiso de nacimiento, por ejemplo, pues es de ejercicio obligatorio para ambos progenitores. De hecho, las 6 semanas después del parto son obligatorias para el padre y para la madre. Entonces, ahí es otra gran patología del derecho del trabajo. La institución de estas medidas de conciliación, que bueno, nos daría para hablar mucho sobre ellas, pero ya no responden a la realidad, básicamente porque es que nos encontramos ahora con otros tipos de familias, las familias monoparentales, donde igualmente tenemos un importante porcentaje de mujeres que son familia monoparental, ¿no? Y ahí pues tenemos el debate sobre la acumulación del permiso de nacimiento en la madre y muchos otros problemas, ¿no? También tenemos instituciones, permisos para atender los cuidados de un hijo, de un familiar con discapacidad, pero el ordenamiento no se preocupa de qué ocurre cuando la persona que tiene que solicitar ese permiso es otra persona con discapacidad, con cualquier tipo, porque la diversidad de la discapacidad es muy amplia, ¿no? Hay muchas realidades omitidas dentro del ordenamiento jurídico y yo creo que hay que ir atendiendo. Uno de los aspectos buenos que tiene la Directiva 2019 y las modificaciones que ha obrado dentro de nuestro ordenamiento jurídico es que ya no vincula muchas de estas figuras al vínculo de consanguinidad. Se apuesta mucho por la convivencia, o sea, lo cual quiere decir que ya por el ejercicio de muchos derechos por la pareja de hecho, y ya no solo por el cónyuge, ¿no? Entonces creo que se están corrigiendo muchas cuestiones, pero nos queda un largo camino por recorrer, ¿no? Básicamente porque estas instituciones de conciliación, su ejercicio se ha potenciado por la mujer porque ha sido siempre la que menos salario ha traído a los hogares, ¿no? Entonces, evidentemente, ponderando quién se coge la excedencia por cuidado de hijo de familiar, por la persona que menos contribuye a la economía familiar. Pero bueno, hay muchas iniciativas, muchas políticas públicas ahora que se están desarrollando en nuestro país. Hay un PERTE sobre economía social de cuidados y yo creo que ya estamos dando pasos, estamos avanzando para visibilizar este tema, pero por supuesto nos queda mucho camino por recorrer, por supuesto que sí. Hay muchos problemas, o sea, si vas a la encuesta de población activa, sobre todo a aquellas personas que se declaran inactivas, muchas de ellas es que ni siquiera buscan, muchas mujeres ni siquiera buscan un trabajo porque tienen que cuidar. Entonces, esas mujeres, pero a lo mejor porque han prestado previamente un trabajo. Claro que hay de todo, pero bueno. Es un tema muy bonito, muy amplio. El tema de los permisos por natalidad, 4 meses al matrimonio. Ahora son más. Ahora son más, son 19. Los abuelos. Si los hay. Mi hija no los tiene. Le den ese dinero para comprar pañales y cositos de lo que se coman ahora, que no se lo Sí. Bueno, me ha gustado mucho la conferencia y realmente es muy densa. Digo muy densa porque abarca, yo creo que el concepto cuidados no entiende ni de horarios, ni de vacaciones, ni de descansos, y hay que cubrirlo. Y hay otra cuestión, y es de que hay 2 etapas en la vida que también son muy complicadas, que son cuando uno nace, que tenemos una persona a la que asistir porque si no se muere, sí, por así decirlo, y cuando te haces mayor, que hay que cuidarla porque si no se muere. Entonces, estamos hablando de cosas tan inmensas como esta. Esto por un lado. Por el otro, la realidad es que nace poca gente, pocos niños. ¿Por qué?
porque las mujeres no quieren tener niños, porque está fallando el sistema. Y luego muchas personas mayores mal atendidas. No hay suficientes plazas para atender a las personas mayores y la atención de las personas mayores es sumamente costosa, hablo económicamente, y no todas las familias tampoco se lo pueden permitir. No hay ni suficientes plazas, ni suficientes, a lo mejor, personas o familias que puedan soportar el coste del cuidado de las personas mayores que tienen en la familia. También se detectan muchas empresas ya, yo no sé si aquí en Albacete, pero yo conozco sitios fuera, donde tienen personas que dan cuidados a domicilio. Son servicios muy costosos, pero la persona que realmente va a hacer este servicio cobra muy poco. Y esto no sé si se controla, quiero decir, y podría ser a lo mejor una solución, porque claro, tener personas en casa que hagan cuidados quiere decir que estás convirtiendo a una persona física normal y corriente y demás en un empresario que tiene que contratar a esta persona cuidadora, y esto comporta también muchos, a lo mejor, trámites o ponerte en unas situaciones que se escapan de los conocimientos también de la persona que necesita de estos servicios. Es complicado por todos los lados y yo no sé, está muy bien que se regule y está claro que hay que regularlo, pero luego viene todo lo que es la realidad social, que yo creo que aquí ha quedado muy clara, y luego otra cosa fundamental en la educación, el reconocimiento del trabajo en el hogar, como no en un aspecto peyorativo, sino como un trabajo importante. Y se tendría que incluso, no sé, que impartir en las escuelas, por así decirlo, para que todo el mundo sepa autocuidarse. Y no tenga que ser la mujer la que cuando llega del trabajo, si lo tiene, tenga que hacer todo el trabajo de la casa, que es que sigue siendo... A lo mejor ahora, en estos momentos, ya la gente joven igual ya es otra historia, pero todavía hay una franja importante en edad en que el trabajo del hogar recae absolutamente sobre la mujer y se ve tan normal. Entonces, creo que tendría que asegurarse de que esto no continúe así, si no, seguirán naciendo menos niños, ¿no? Sí. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? El problema es muy complejo y, como decía, lo que tenemos que hacer es compatibilizar los cuidados en el entorno familiar, pero con otros cuidados de larga duración, tipo centros de día. El Estado tiene que intervenir. O sea, esto no puede seguir sufragándolo únicamente las familias, porque es insostenible, como bien dices tú. Es insostenible. De hecho, una de las cuestiones que cuando se renuncia a pagar los convenios de las cuidadoras no profesionales fue por motivos de sostenibilidad. El gobierno se negó a seguir pagándolo porque no era sostenible, ¿no? Entonces lo volvemos a la privacidad del domicilio y a las posibilidades del domicilio, ¿no? Entonces, creo que es importante apostar por más residencias, por otros tipos de cuidados, ¿no? Por eso los países del norte, por ejemplo, Francia, tiene algunos cheques que se dan a los ciudadanos precisamente para apoyar los cuidados. Creo que tenemos que inspirarnos en otros modelos de cuidados de larga duración para ir articulando medidas de apoyo a las familias. Porque, como tú bien señalabas, el nacimiento y el envejecimiento de la población son dos coordenadas fundamentales para nuestro transitar vital. Pero a lo largo de tu vida puedes tener todo tipo de situaciones de enfermedad que requieran la atención de otras personas, que requieras ese apoyo. O personas con discapacidad, o sea, que hay muchas más situaciones que requieren cuidados.
Por supuesto, como señalas, se está retrasando cada vez más la edad para ser madre, principalmente porque el factor laboral, la permanencia en el mercado de trabajo, está condicionada, ¿no? Y la maternidad sigue sancionando a la mujer, o sea, nos sigue sancionando. Por lo que decíamos antes, ¿quiénes solicitan la reducción de la jornada, la adaptación de la jornada, las excedencias, etcétera? La mujer principalmente. Al final tenemos carreras profesionales muy interrumpidas, a veces salimos y no nos volvemos a incorporar. Las cotizaciones, las carreras de cotización igualmente van a ser las que van a ser, por lo tanto no vamos a tener una pensión de jubilación en condiciones. Por lo tanto, feminización de la pobreza. ¿Vale? Entonces, es una cadena, hay una cadena, pero lo que está claro que los hogares no pueden sostener por sí solos esto. Las familias no pueden solas. Básicamente porque es lo que dices tú, son servicios que cuestan un dinero importante, la mayoría no tienen poder de capacidad adquisitiva, no tienen ahorros para poder dedicarlos a esto, ¿no? Entonces creo que no solo tienen que conciliar hombres y mujeres, los hogares y el Estado también tienen que tratar de armonizar este peso de los cuidados. Graciela, muchísimas gracias. Me callo. Ha sido una charla en la que has puesto... Ahora sí. Decía que ha sido una charla en la que has puesto el foco en un tema que habitualmente no suele estar visibilizado, que debería serlo por la importancia de los temas que has tratado, y yo quiero sumarle la idea de la importancia de cuidar a los cuidadores, y no solo más allá de preocuparnos de esos cuidados mentales y físicos de la persona que está cuidando, sino también de las personas que dejan su trabajo o que se ya dedicaban a ello, a cuidar a familiares o a conocidos, darles ese reconocimiento laboral y todos los derechos que conlleva. Esperemos que pronto podamos hablar en positivo de este tema. Eso espero. Sí. Le voy a pedir a nuestro presidente Juanjo que nos acompañe porque queremos darte un pequeño detalle para agradecerte tu participación en este ciclo de conferencias de Aluex. ¿Sí? Mientras ellos se preparan para la foto, les recuerdo que la próxima semana volveremos y lo haremos para finalizar el mes de marzo y el bloque que hemos estado dedicando durante todo este mes tan bonito a las mujeres, y lo vamos a hacer con la conferencia La mujer y su fisiología de Silvia Llorens Folgado. Gracias por su compañía y buenas noches a todos.